Hola, ¿cómo les va? Vamos a hablar en el día de hoy sobre lo que es la ecografía pulmonar y un poco qué es lo que vamos a buscar dentro de ella, en este caso, en las patologías asociadas a las infecciones por COVID. Yo soy Diego Barca, soy parte del staff de la Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina y Biología y también parte del staff del grupo WinFocus Argentina. En primer momento vamos a hablar de lo que esperamos ver en un pulmón normal, como para ver después qué es lo que vamos a ver, los cambios que se producen en el caso de la infección por coronavirus. Primero vamos a recordar que la ecografía pleuropulmonar está basada en artefactos, es decir, yo todo lo que vea van a ser cambios, ¿sí? En el efecto físico que genera el aire o los distintos cambios de impedancia de distintas patologías en lo que es los artefactos que aparecen a nivel del pulmón, ¿sí? Un poco siempre recordando esto. La idea es que tenemos que tener en cuenta es que el tórax es como si fuera una botella de agua, como las vemos ahí en las dos fotos que tenemos. La botella puede estar parada, puede estar acostada, y esa botella nos va a dar una interfase entre agua y aire, esa relación entre el agua y aire que es tan especial y que es la que se produce a nivel del tórax. Es decir, cuando yo tenga una patología predominantemente líquida, como puede ser un derrame pleural, voy a tener que ir a buscar el líquido en las zonas inferiores o posteriores de acuerdo al decúbito del paciente. Y después la interrelación entre el agua y el aire van a generar distintos cambios físicos, ¿sí? Que me van a dar la evidencia de distintos tipos de patología. Entonces, si nosotros apoyamos el traductor en el espacio intercostal, como vemos en el esquema que está arriba, vamos a poder evaluar la piel, el tejido subcutáneo, las costillas, los músculos intercostales, y después vamos a llegar a una interfase que tiene que ver con la hoja de la pleura parietal, el espacio pleural, la pleura visceral que va a estar rodeando al pulmón insuflado con aire, ¿sí? Como ven en la imagen de abajo, vemos cómo está colocado el transductor, ¿sí? Lo ideal es comenzar evaluando las costillas transversalmente, es decir, haciendo un corte de los espacios intercostales de manera transversal, cuestión de poder evidenciar, como vemos en la imagen, con las letras C, la imagen de las dos costillas, ¿sí? Esa imagen de las dos costillas es fundamental porque uno cuando tiene que ver la costilla la ve con esa imagen ecogénica que tiene que ver con el rebote del ultrasonido contra la superficie ósea de la costilla, ¿sí? Y vemos cómo el ultrasonido no puede atravesar esa costilla por el elemento óseo y nos va a dar una sombra acústica hacia atrás, ¿sí? Como se ven esas dos franjas negras detrás de las costillas. Si ustedes ven más o menos 1 centímetro, 1,5 centímetros por debajo de esas costillas, vamos a encontrar entre ambas, ¿sí? Una imagen ecogénica, una imagen blanca. Esa imagen ecogénica, es decir, la pregunta siempre es válida, ¿qué estamos viendo? En realidad no es que estamos viendo algo, sino que estamos viendo un fenómeno físico. Dijimos justamente que en la ecografía pleuropulmonar lo que vamos a estar viendo todo el tiempo son artefactos, son fenómenos que genera la interacción del ultrasonido contra las distintas estructuras que están adentro del pulmón. Entonces, esa imagen blanca que vemos es el cambio de impedancia acústica que se produce cuando el ultrasonido empieza a atravesar piel, tejido subcutáneo, los músculos intercostales y llega a una zona de gran cambio de impedancia acústica, como va a ser cuando toca el aire, ¿sí? Que está en este caso contenido por la pleura visceral, el aire contenido en el pulmón, ¿sí? Entonces esa imagen hiperecogénica que vemos es ese efecto de cambio de impedancia acústica. La raya roja, es decir, esta imagen roja que acaban de ver, que apareció ahora, es la famosa imagen del murciélago que describe Lichtenstein cuando él empieza a hablar sobre lo que es la imagen de un tórax o de un pulmón normal. Sí, esa imagen del Batman o del murciélago, el signo del murciélago, el Bat-Sign, que
está dado por la imagen de las dos costillas y 1 centímetro por debajo la imagen de la pleura, ¿sí? Las dos costillas serían las alas, la imagen de la pleura sería el pulmón. Acá tenemos dos imágenes que están evaluando lo mismo, están viendo las costillas, ¿sí? La primera imagen con la estrella amarilla, vemos que el ultrasonido pasa a través de la costilla, ¿sí? Y me permite ver la evaluación del pulmón atrás, ¿sí? Entonces, en realidad, a lo que estoy insonando en este caso es una costilla que no está calcificada, o puedo estar insonando una costilla de un paciente pediátrico, o puedo estar insonando una costilla en la unión del cartílago costal, bien pegado al esternón. Entonces esa zona, el ultrasonido va a pasar perfectamente, yo voy a poder identificar la imagen de la costilla y por detrás voy a poder evaluar ese pulmón que está atrás de ese cartílago costal. En el caso de la segunda imagen, donde tenemos la estrella roja, esta imagen de la costilla está calcificada y la sombra acústica que produce el ultrasonido por detrás no me permite evaluar el pulmón por detrás de la costilla. Entonces hay que tener cuidado cómo evaluamos. Un poco la idea de esta evaluación de la costilla. ¿Por qué evaluamos la costilla? Porque yo necesito ver la costilla para poder identificar que lo que está a 1 centímetro por debajo es el pulmón. Y de esta manera, cuando estoy en una urgencia, no equivocarme evaluando una costilla o realmente evaluando el pulmón. Justamente el video que estamos viendo nos ejemplifica esto. Si ustedes se fijan, yo veo una línea blanca en este momento que es la costilla, y si yo entro en el espacio intercostal realmente lo que estoy viendo es el pulmón. Entonces hay que tener cuidado si uno se para de manera longitudinal o lo que sería una manera oblicua siguiendo la línea de la costilla. Uno puede pararse en el espacio intercostal y estar evaluando el pulmón, o puede pararse sobre la costilla y estar evaluando la línea costal. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando evaluamos esto, porque de acuerdo a lo que veamos los diagnósticos pueden ser muy distintos y uno puede tener errores, sobre todo en la urgencia. Dicho esto, entonces lo que vamos a hablar es sobre esta cuestión de los efectos físicos del aire, ¿no? Cómo el aire, ¿sí? Contenido en el tórax va a generar ciertos efectos físicos. El primer fenómeno físico, el primer artefacto que vamos a ver es el artefacto de reverberación. Este es un artefacto muy típico, lo dijimos antes, es un rebote producido por ultrasonido hacia adelante y hacia atrás cuando el ultrasonido llega a un cambio muy brusco de impedancia acústica. Es decir, el ultrasonido intenta atravesar partes blandas, tiene cierta resistencia, y una vez que llega al tórax y se topa con el aire, no tiene ningún tipo de resistencia, y eso genera que se genere este efecto de rebote en la evaluación del ultrasonido. Entonces el rebote siempre se va a ver igual, como líneas paralelas equidistantes y de intensidad creciente, y eso en ecografía nos va a servir, va a ser de mucha utilidad. Estas imágenes paralelas, como ven ustedes ahí en las flechas rojas en la foto, son paralelas equidistantes de intensidad creciente, ecogénicas, nos da un patrón bien horizontal, y esto es lo que vamos a llamar líneas A. Obviamente se llaman líneas A porque las líneas A en este caso nos van a estar hablando de aire, ¿sí? Entonces siempre que tengamos líneas A, lo que estamos viendo es aire. Vamos a tener líneas A en el caso de un pulmón normal, vamos a tener líneas A en un neumotórax porque tengo aire libre en la jaula torácica, vamos a tener líneas A cuando uno evalúa un tracto gastrointestinal y hay aire dentro del intestino. El aire siempre nos va a dar el mismo efecto de reverberación y vamos a poder llamar líneas A porque estoy hablando justamente del efecto del aire. Muy bien, una cosa es ver un pulmón quieto, una foto como veíamos hasta recién, o ver un video como estamos viendo en este caso. El pulmón tiene dos movimientos básicos. Un movimiento que es el de pulso pulmonar, que es el movimiento que da el latido cardíaco que está transmitido hacia el pulmón, dado el contacto que tiene el pulmón con el mediastino, ¿sí? Entonces ese latido transmitido siempre está presente, ese latido cardíaco, esa transmisión, y lo que llamamos es pulso pulmonar. Ese pulso pulmonar siempre está presente, ¿sí?
El otro movimiento que vamos a encontrar es el movimiento de deslizamiento, ¿sí? Que es el que tiene que ver con la ventilación. Cuando el paciente ventila, el movimiento del latido cardíaco está presente, pero también está presente el movimiento de ventilación. Entonces, ese movimiento de deslizamiento que vemos en el pulmón es importante tenerlo presente porque nos va a estar hablando de la ventilación de ese paciente. En el video lo que ustedes están viendo es un latido pulmonar, ¿sí? Ustedes se fijan, es un movimiento muy sutil, muy chiquito, como de vaivén, ¿sí? Pero muy cortito, ¿sí? Que tiene que ver con la frecuencia cardíaca y el latido cardíaco. Acá tenemos videos de los dos fenómenos. El de arriba es el latido pulmonar, y fíjense que era el que veíamos antes, como late con un movimiento muy cortito. Y en el de abajo es el deslizamiento, ¿sí? En donde vemos cómo toda la superficie del pulmón va a moverse de acuerdo a cómo esté ventilando ese paciente. Si ustedes se fijan, cualquier elemento que veamos sobre la superficie pleural o del pulmón, vamos a ver cómo se desplaza con la inspiración y la expiración del paciente. Obviamente estos movimientos no siempre son fáciles de ver. Muchas veces el paciente ventila a muy poco volumen, entonces le cuesta o ventila cortito, y de esa manera no vamos a tener gran sliding, no vamos a tener gran deslizamiento de ese pulmón. Acá tenemos otro ejemplo en donde se ve un poco más claro, ¿sí? Ese movimiento de deslizamiento, ¿sí? Y eso tiene que ver con la ventilación del pulmón. Otra forma que tenemos de ver el deslizamiento del pulmón tiene que ver con el movimiento diafragmático, ¿sí? Si yo me voy desde el abdomen a nivel de la línea axilar posterior, paralelo a la camilla, básicamente, lo que voy a estar viendo es el hígado y el diafragma en este caso, y vemos cómo el diafragma se mueve con los movimientos ventilatorios. Estos movimientos quiere decir que ese paciente en ese momento o en esa zona está ventilando. Yo muchas veces veo ese movimiento diafragmático, lo veo cuando estoy mirando desde el abdomen, y veo que baja la cortina de aire del pulmón y me tapa la visualización de cualquier imagen que tenga a nivel del tórax. Lo primero que puedo hacer cuando no puedo ver bien el sliding es, como vemos acá en el video, fíjense cómo las flechas me marcan las líneas A, y lo que estoy haciendo es bajando las ganancias. Cuando yo bajo las ganancias, resalto la capacidad que tiene mi ojo de evaluar el movimiento. Entonces, cuando tengan dudas, lo primero que pueden hacer para evaluar sliding es bajar las ganancias de ese equipo, y de esa manera poder evaluar si hay movimiento o no. Si nos siguen quedando dudas, el otro método que tenemos para utilizar es utilizar el modo M. Obviamente el modo M nos habla de movimiento, y entonces nos va a permitir poder evaluar el movimiento del pulmón. Para eso lo que hacemos es colocar el modo M entre las dos costillas, bien en el medio del espacio intercostal, y vamos a ver cómo todo lo que son los tejidos superficiales, como puede ser piel, tejidos subcutáneos, músculos intercostales, no se mueven en el tiempo, sino que lo que se mueve es el pulmón de abajo ventilado. Y si ustedes se fijan, el patrón por arriba de la flecha roja es absolutamente lineal, que equivale a todo lo que es partes blandas, y por debajo de la flecha roja se ve absolutamente heterogéneo. Esa heterogeneidad nos habla de ese que pulmón está ventilado, ¿sí? Este patrón se llama patrón en seashore, ¿sí? O patrón en cabecera de playa, es como si fuera el patrón de la orilla. Está llegando la ola del mar llegando a la playa, y eso es un poco lo que remeda esa imagen que estamos viendo. Acá lo vemos muy claramente en un video, ¿sí? Vemos como la parte superior por arriba de la flecha roja se ve absolutamente lineal, y como la parte inferior se ve absolutamente heterogéneo. Y eso nos habla de que ese paciente o esa zona del pulmón está ventilando. Bien, mal, después veremos, pero sabemos que está ventilando, y eso es lo que nos tiene que dejar tranquilos. Un poco hablando de la técnica, vamos a decir que para hacer evaluación del pulmón justamente no tenemos un requerimiento técnico, ¿sí? No es que hay un requerimiento de ningún equipo. Como ven, podemos utilizar traductores lineales, traductores convexos, microconvexos. Cualquier tipo de traductor es suficiente, cualquier tipo de equipo es suficiente para hacer evaluaciones de pulmón.
Obviamente después vamos a ver que para ciertas características vamos a buscar utilizar un traductor y para otras características vamos a utilizar traductores, es decir, o de baja frecuencia o de alta frecuencia, de acuerdo a si queremos ver cerca o lejos. Cualquier traductor, cualquier equipo, y la idea es que depende de lo que quiera ver. ¿Cómo podemos abordar el tórax? La idea es que uno puede mirar el tórax a través del abdomen, es decir, si yo estoy haciendo una ecografía abdominal y estoy mirando el diafragma hacia arriba, ya sé que estoy evaluando el tórax. Y la otra realmente es la evaluación propiamente dicha del tórax, evaluando los espacios intercostales, evaluando toda la jaula torácica. Y la idea es que hay un poco dos formas de evaluarlo, ¿sí? Una es con un paciente acostado que no se puede sentar, y acá viene esta cuestión de la clasificación de Volpicelli para las distintas regiones torácicas, que es la más utilizada, utilizando la línea paraesternal, la línea axilar anterior y la línea axilar posterior, y una línea que pasa por debajo de la tetilla, y de esa manera nos divide el tórax anterior en 4 cuadrantes. Obviamente, si el paciente se puede sentar, uno debería también evaluar todo lo que son las áreas posteriores del tórax, como para poder evaluar el resto del paciente, ¿sí? Un poco en conclusión de lo que es un paciente con un tórax normal, la idea es que uno tiene que ver entre las dos costillas, identificar la línea pulmonar, y una vez que identificamos esa línea ecogénica pulmonar, ver las sucesivas líneas A hacia abajo, y eso nos va a hablar de que ese pulmón está aireado, que estoy viendo aire. Después lo que voy a buscar es el movimiento de ventilación, ese movimiento que va y viene, ese va y ven, ¿sí? Que lo puedo ver directamente, que puedo verlo mejor cuando bajo las ganancias, o que puedo verlo con un modo M, ¿sí? En general, un pulmón normal es eso, un pulmón que se ve blanco, con líneas más ecogénicas que son las líneas A, y que por detrás no veo nada, ¿sí? Entonces, si no veo nada por detrás, me quedo tranquilo porque es un pulmón sano, ¿sí? En el caso que el paciente no esté ventilando, lo que voy a ver es el pulso pulmonar, es decir, voy a ver que esa zona que estoy evaluando del tórax late, ¿sí? Entonces, si late, por lo menos sé que las dos hojas pleurales están en contacto y que tengo latido pulmonar, que el pulmón está ahí abajo, ¿sí? No está ventilando, pero está ahí abajo. Muy bien. Ahora la idea es ver qué cambia en el caso de que tenga un paciente con una enfermedad por COVID, ¿sí? Básicamente lo que hace esta infección viral es generar un síndrome intersticial. ¿Qué es el síndrome intersticial? En el síndrome intersticial lo que se produce es un engrosamiento de los septos interlobares, ¿sí? Es decir, los espacios que separan los alvéolos están engrosados, ¿sí? No es que tengo líquido en los alvéolos, sino que tengo líquido entre los espacios interalveolares. Esto genera la aparición de las líneas de Kerley, y esto da después, aparece en la radiología, ese patrón famoso en vidrio esmerilado, ¿sí? Esto tarda cierto tiempo en aparecer en la radiología y en la tomografía, y la idea es que básicamente hay dos causas fundamentales en la aparición de este síndrome intersticial. Una causa que es un desbalance de presiones, que es la causa cardiogénica, el edema agudo pulmón, y una causa inflamatoria, como es en el caso del COVID, que está dado por fenómenos inflamatorios que hacen que se empiece a producir un síndrome de distrés respiratorio del adulto. En este caso ahí vemos la placa de tórax con el famoso patrón en vidrio esmerilado de una neumonía intersticial difusa, ¿sí? Esa cuestión del patrón de las líneas de Kerley es algo que es muy frecuente de ver en estos casos, pero tiene cierto tiempo hasta que aparece. ¿Qué es lo que cambia en la intersticiopatía? Lo que cambia es que, recuerden que dijimos que en un pulmón sano nosotros veíamos todas líneas absolutamente horizontales. En el caso de las intersticiopatías y en el caso de los COVID también, lo que pasa es que aparece acá otro artefacto que es una cola de cometa básicamente, ¿sí? Y que es una línea que es vertical en vez de ser horizontal como veíamos líneas A, son líneas verticales. Esas líneas verticales comienzan a nivel de la pleura y nos van a cortar toda la imagen como vemos en la foto que tenemos abajo, ¿sí? Empieza en la pleura, es una línea vertical que corta absolutamente toda la pantalla hasta llegar al fondo.
Es una imagen similar a un láser, por eso en un primer momento se las llamaba imágenes en láser. Borra las líneas A. Cuando tengo muchas líneas B, las líneas A no se ven y desaparecen. En general están mantenidas con el sliding. Cuando se mueve el pulmón, las líneas B se van a mover con el movimiento pulmonar. Y cuando uno se acuesta durante un rato, es normal que aparezcan hasta 3 líneas B, ¿sí?, entre 2 espacios intercostales. Entonces, un poco la idea de que tener cuidado cuando uno va midiendo, va contando líneas B, porque muchas veces son normales. La aparición tiene que ver con el decúbito y no con otra cosa. Entonces, ¿cómo voy a explorar en estos casos? Como dijimos anteriormente, cualquier traductor se puede utilizar. Lo ideal y lo recomendado para estos casos es la utilización de traductores de baja frecuencia, sea convexo o microconvexo. Uno va a intentar de evaluar el tórax. Siempre dijimos que empezábamos con cortes transversales, pero después lo que voy a hacer es hacer cortes longitudinales por los espacios intercostales para abarcar mayor espacio y poder evaluar mayor cantidad de área patológica o no, y de esa manera poder evaluar las 8 regiones por lo menos. Si yo tengo un paciente acostado que no puedo movilizarlo porque está intubado o está en terapia y no puedo sentarlo, voy a por lo menos evaluar las 4 regiones del lado derecho y las 4 regiones del lado izquierdo. Después vamos a ver bien cómo hacemos esto, pero bueno, un poco es para que se hagan la idea. Recuerden entonces que voy a intentar entrar por los espacios. Una vez que identifique la línea pulmonar, ahí es donde voy a girar y voy a entrar por los espacios intercostales para poder evaluar más ampliamente. En estas dos imágenes, estos dos videos, vemos la diferencia entre un pulmón con líneas B, como vemos todas esas rayas verticales, ¿sí?, que van a hacer signos de intersticiopatía, y un pulmón con líneas A, como se ve absolutamente un patrón horizontal, ¿sí? No llego a ver ninguna patología. El de las líneas A es un pulmón sano, el de las líneas B es un pulmón con intersticiopatía. Entonces, como dijimos, la cantidad o la aparición de las líneas B nos empieza a hablar de intersticiopatía. Dijimos que una línea B es normal, hasta 3 seguimos diciendo que es normal, pero ya cuando hay más de 3 es patológico, y cuantas más líneas B veamos, peor está el paciente, ¿sí? Entonces, se vio que hay una correlación entre la cantidad de líneas B y cómo estaba el paciente de grave, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el paciente que entra en edema agudo de pulmón va a ir apareciendo con más líneas B, y una vez que el paciente se lo trata y se lo saca del edema agudo de pulmón, van a ir desapareciendo las líneas B. Lo mismo pasa con los pacientes con COVID. Cuando yo tengo un paciente... Entonces, vamos a tener que diferenciar entre lo que llamamos un síndrome intersticial focal o un síndrome intersticial difuso. Obviamente, cuando la causa es cardiogénica, hablamos de un síndrome intersticial difuso, en donde todo el tórax va a estar alterado. No voy a tener un edema agudo de pulmón de una parte, no voy a tener un edema agudo de pulmón del lado derecho y no del lado izquierdo, no voy a tener un edema agudo de pulmón de vértices o de bases, sino que todo el pulmón va a estar absolutamente alterado. En el caso del COVID, lo que vamos a tener es que es un síndrome intersticial focal, ¿sí? El síndrome intersticial focal puede ser unilateral, va a tener lesiones en parches, va a tener zonas sanas y lesiones asociadas, ¿sí? Es decir, voy a tener una zona que va a estar afectada y la otra no. Por ahí va a estar más afectado el lado derecho que el izquierdo, por ahí voy a tener más las bases que los vértices. Van a ver que en el caso de la línea pleural, y esto es algo muy característico del COVID, vamos a ver que la línea pleural se hace irregular, ¿sí? No podemos hablar de una línea pleural gruesa, sino que vamos a hablar de una línea pleural irregular, y esto en general está dado por lo que se llaman las consolidaciones subpleurales. Tenemos pequeñas áreas hipodensas consolidadas que nos van a dar esa imagen irregular de la pleura. Voy a tener lo que dijimos, parches de áreas sanas, una zona normal al lado de una zona patológica. En general no voy a tener tan marcado ese sliding, ¿sí? Y el sliding va a estar disminuido por esta cuestión de las consolidaciones asociadas. Es importante esta cuestión del síndrome focal, porque vamos a ver que muchas veces vamos a poder demostrar o vamos a intentar buscar, ¿sí?, la asociación entre el foco infeccioso, como puede ser una consolidación, asociado al síndrome intersticial. Yo voy a tener
una neumonía, y asociada a esa neumonía, el pulmón que está al lado no va a ser un pulmón normal, sino que va a ser un pulmón con la reacción del síndrome intersticial, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, cuando uno ve síndrome intersticial, muchas veces lo que va a hacer es intentar buscar la condensación o el foco infeccioso que lo está generando, ¿sí? Entonces, muchas veces vemos síndrome intersticial y no llegamos a evaluar porque tenemos ese pulmón metido en el medio y no podemos evaluar la consolidación que está subyacente. Acá tiene un video muy claro donde vemos una imagen de condensación y al lado el síndrome intersticial que se genera, ¿sí? Entonces, esto es lo que uno debería intentar buscar, pero fíjense que esta condensación se ve muy bien porque es una condensación bien superficial. En este caso vemos una parte donde se ve y la condensación. Entonces uno tiene que ir buscando y tiene que ir viendo a ver si puede lograr identificar esa zona de consolidación asociada a la intersticiopatía. El síndrome intersticial difuso dijimos que era de características de causa cardiogénica. Como dijimos, es difuso, es bilateral. Hablamos de difuso cuando tenemos más de dos regiones patológicas de los dos lados, es decir, tengo que tener 4 positivos, es decir, 4 de los dos lados, ¿no? Serían 2 y 2 para sumar 4. La línea pleural es una línea muy regular, no va a tener estas consolidaciones subpleurales, no va a tener áreas sanas. El sliding va a estar muy mantenido, vamos a ver que se mueven mucho las líneas B con la ventilación del pulmón. Aparecen precozmente, como dijimos, cuando el paciente entra en falla de bomba, aparece precozmente, y cuando lo tratamos y lo sacamos de la falla de bomba, sale rápidamente de ese cuadro de falla de bomba. Acá tenemos un síndrome intersticial, fíjense cómo se ven todas esas líneas B, y cuando tenemos dudas, sí, obviamente en medicina nunca 2 más 2 es 4, muchas veces tenemos un paciente viejito, cardiópata, que hizo una neumonía, generó un distrés, pero eso también terminó secundariamente descompensando su función cardiológica, y entonces no es que siempre vamos a tener o una causa o la otra. En el caso de tener dudas, lo que nosotros recomendamos es la evaluación multifocal. Si yo veo un pulmón con líneas B y sé que esto es una intersticiopatía y tengo dudas si es difusa o focal, lo otro que puedo hacer es directamente ir a hacer una evaluación multifocal y ver, como vemos en el video acá, una vena cava distendida, un corazón con poca contractilidad. Entonces uno va a entender que en estos casos estamos hablando de una causa cardiogénica y no de una causa inflamatoria, ¿sí? Un poco como para entender que uno puede utilizar otras herramientas como para terminar de definir esos casos con duda. Muy bien, focalizándonos un poco en lo que es el coronavirus, la idea obviamente en estos casos es que la tomografía es el procedimiento de mayor sensibilidad y su hallazgo principal es el patrón en vidrio esmerilado, y ese patrón es básicamente más localizado a nivel de periferia. Esto hace que la ecografía empiece a tomar un rol cada vez más importante. ¿Por qué? Porque lo que es periferia va a ser muy bien evaluado por la ecografía. Entonces, realmente la ecografía se está transformando en una herramienta muy útil para evaluar a estos pacientes, y sobre todo los pacientes que no pueden ser movilizados frecuentemente, o que no pueden ser movilizados para ir a hacer una tomografía. A veces porque no hay tiempo, a veces porque no está el recurso, o a veces porque es menos problemático y contaminante dejar a este paciente en la sala que sea evaluado por ecografía y no por tomografía. ¿Cuáles son los hallazgos que tenemos que buscar en el COVID-19? Son estas líneas B que dijimos que iban a estar localizadas en zonas, más frecuentemente en zonas posteriores e inferiores. Muchas veces estas líneas B se transforman en líneas B coalescentes, se juntan muchas líneas B, y lo que llegamos a ver es lo que llaman pulmón blanco. Ya vamos a ir viendo ejemplos de esto. Lo que dijimos, esa línea pleural muy irregular, marcada por estas consolidaciones a predominio subpleurales, ¿sí? Que van a estar más bien localizadas a nivel de las bases. Ya en periodos más crónicos del paciente, o en peor estado del paciente, hay que buscar las complicaciones de intersticiopatía, que es la sobreinfección, ¿sí? Entonces estos pacientes se sobreinfectan, generan neumonía, generan consolidaciones, y en general tienen una muy mala evolución en estos casos, con necrosis, y son los pacientes que en general terminan con una muy mala evolución en su cuadro clínico.
Como dijimos, cómo exploramos entonces el tórax en los casos de coronavirus, lo que dijimos anteriormente, un poco la idea es evaluar lo que son los 4 cuadrantes del lado derecho y el lado izquierdo. Obviamente si el paciente lo puedo sentar, sería bárbaro que evaluemos las zonas posteriores, como vemos acá en el esquemita que tenemos acá. Este es un poco un protocolo de estudio que estamos utilizando nosotros. Muy bien, acá tenemos, ¿sí?, como vemos esas zonas en parches, en donde vemos, fíjense donde está la flecha amarilla, esa es la línea pleural. Vemos como hay múltiples líneas B, pero no es que toda la pantalla es de líneas B, sino que tenemos mezcla de líneas B y líneas A. Entonces esta típica imagen en parche es la típica imagen de una intersticiopatía focal. Como dijimos, cuando el paciente está peor, fíjense como directamente esto es un bloque de líneas de líneas B, perdón, lo que nos da esta imagen en pulmón blanco. Todo eso que se ve para abajo, no se ve ninguna línea horizontal, es todo vertical, es todo A, es todo absolutamente un pulmón blanco totalmente tomado por la infección por COVID. Acá acercándonos un poco más, fíjense cómo vemos esa irregularidad en la línea pleural por estas consolidaciones subpleurales, ¿sí? Se veían muy bien en este caso de este paciente. Fíjense esta cuestión en parches como hablábamos antes. Acá en modo ejemplo, fíjense cómo tenemos en los cuadrantes del lado arriba, tenemos cómo se ve la línea pleural irregular y engrosada, ¿sí? Al lado tenemos una causa, una intersticiopatía secundaria a una insuficiencia cardíaca, y fíjense cómo la línea es absolutamente regular en este caso. Lo mismo en lo de abajo, donde ya vemos las consolidaciones subpleurales, y el más de abajo de todo vemos cómo está directamente la línea pleural absolutamente lisa y regular. Un poco acá era para mostrarle la comparación entre las imágenes tomográficas y las imágenes ecográficas. Fíjense cómo vemos ese bloque de intersticiopatía en la tomografía y cómo se ve el bloque de pulmón blanco en la ecografía. Después abajo vemos esta cuestión en parches, las áreas irregulares que toman en la tomografía de abajo, y cómo se ve también en parches la imagen en la ecografía. Acá vemos en la tomografía esa línea pleural irregular y exactamente la misma imagen de la línea pleural irregular a nivel de la ecografía. Y por último, lo que es ya el proceso consolidativo, ¿sí?, la complicación con ya la neumonía bacteriana sobreagregada, y bueno, y cómo se ve tanto en la tomografía como en la ecografía el área de consolidación. Por último, vamos a hablar un poco de algunos casos nuestros de COVID. Acá vemos un caso de un paciente de 66 años, asintomático, y lo único que presentaba era una consolidación subpleural en base derecha en la tomografía. Si ustedes se fijan en el video de arriba, se ve perfectamente las líneas A y casi no se ven líneas B, y en la base se ven algunas líneas B y esa imagen de consolidaciones subpleurales y esa línea pleural irregular, ¿sí?, que habíamos descrito anteriormente. Este segundo paciente, vemos la tomografía y la ecografía, vemos cómo el patrón era mucho más difuso, como se ve exactamente igual que en la tomografía. Este es un paciente de 80 años que había viajado a España y que, bueno, retornó haciendo su infección por coronavirus y con su posterior deceso, ¿sí?, en la terapia intensiva. Este es un caso de una chica de 32 años, embarazada, obesa, que también entró con una infección por coronavirus. Si ustedes se fijan, este fue su primer día de internación y tenía múltiples líneas B, lo que la llevaron a terminar en la terapia intensiva, ¿sí?, con gran dificultad respiratoria. Terminó intubada. La verdad que el patrón era bastante difuso, tanto en bases como era en el video de abajo, como con el vértice no era tan marcado, pero tenía líneas B, el video de arriba. Este es el día 1.
El día 2 la paciente evoluciona más tórpidamente, ¿sí? Y deciden pronarla, ¿sí? Y fíjense cómo aumentó la cantidad de líneas B tanto en los vértices, como vemos en el video de arriba, como en las bases, como vemos en el video 2. Ya en este caso la paciente estaba pronada, entonces estos videos son el vértice visto desde atrás y la zona de las bases vista desde atrás. Bueno, un par de ejemplos de casos que tuvimos en nuestro grupo. Un poco como conclusión, la idea es que las líneas B pueden ser detectadas fácilmente. Este cambio, ¿sí? en el tipo de ecoestructura del pulmón es fácilmente detectable, y la línea B siempre nos habla de un síndrome intersticial. Dijimos que este síndrome intersticial puede ser focal, ¿sí? Cuando tengo un pulmón normal rodeado de zonas en parches aislados, o difuso cuando tengo ya directamente en todo el parénquima pulmonar, como dijimos, en más de 2 áreas tomadas. Entonces, la idea de esta cuestión del diagnóstico está dado cuando vamos a ver estas líneas B de acuerdo a la zona. Si tengo más de 4 regiones, hablo de difuso. Si tengo menos de 4 regiones, hablo de un síndrome focal. La idea es que cuando yo tengo un paciente crítico, la verdad que la evaluación de la zona anterior ya nos alcanza como para decir si ese paciente está mejor y peor. Y la verdad que esta herramienta, la ecografía pleuropulmonar, nos resultó de suma importancia para el seguimiento y el manejo de estos pacientes con la enfermedad de COVID en este momento. Bueno, espero que les haya sido claro. Les agradezco por la atención. Los esperamos, ¿sí? En la SAUM, en cualquiera de nuestras actividades. Ahí tienen la forma de contactarnos a través de la página web o a través de las líneas telefónicas. Y bueno, esperamos verlos próximamente en otras presentaciones. Muchas gracias.